así nada de que va sufriendo. Ajá, la mano izquierda, derecha. Esta es derecha. Ya este es derecho hacia arriba. Ahí van. Sí, ¿no? Bueno. Ah, no, creo que era mujer de arriba atrás. Bueno, cuando... Pues Jorge cuando los graba también se le escapa, ¿no? Sí. Pocos los que pues se dejan. Uno sí, o sea, no se mueve mientras no los tope así. Mientras como que no le estés diciendo nada, ¿no? No, ajá, exacto, como que si los quieres entrevistar y es cuando ya se empiezan a mover. Yo nomás he podido en las ferias. Ajá. Ajá. En la feria de Madero entrevisté 2, pero el problema es que en ese momento, pues, no sé si lo subió el Vitorino. Uno sí lo subió, el otro nunca lo vi, porque ellos me estaban diciendo, iba yo pasando y les dije, ¿qué festejamos aquí? No, pues que la feria y así. Y ya empiezan a platicarme que la feria de Santo tal y así. Le digo, bueno, ahí se verán en YouTube. Así que estén al pendiente. Ah, mira, hace un rato estábamos justo así. Ahí está tomando las dos, Te digo, lo adapto, entonces sí agarra un poco el carro abajo, pero los dos lo agarra, como si no estuviera el otro. Le pongo pausa así. Bueno, mientras uno está adelante, cuando tienes que avanzar, Los cerros de enfrente no se ven tan bien por el humo, ¿no? Por el smog. Nomás cuando llueve se aclara bien bonito. Ajá, sí, sí. Pero no ves también por eso hace falta los pinches. Ah, sí. Es que así ya no te pueden decir, oye, ¿para qué? Sí. Ya saben que pues no vas a poder usar el material. Ajá. Es la más confianza. ¿Verdad que sí? O sea, pues ya lo que palabras es que ya Ya toman más con seriedad. yo no creo que cueste tanto cuando los hacemos. No, sí. Ya preguntó. ¿Cuánto? Bueno, el Vitorino preguntó por gorras. Ajá, y... No ha de costar mucho, nomás hay que mandarla a preparar, pues. Bueno, que de hecho dice él, es que la foto, pero en realidad es que pues va el logo de las plataformas, no Por vas a eso. meter tu foto. No, pero mi nombre sí. No, sí, pero la foto va de las plataformas.
por el sol que estaba enfrente de nosotros. Ahorita como ya no es ayer, no, quién sabe qué día era. Ahorita como no está el sol, sino que está el atardecer. No, y grabé uno en el pueblo cuando era el atardecer así. Se veía bien hermoso de color. Ajá. Seis. Bueno, van a ser 7 ya. ¿Quieres que le pausa? Pero esta es la parte buena. No, pero ayer la que grabamos no va a funcionar. ¿No? ¿Ya lo fuiste? Ah, no, yo no. No, porque yo dije que tal otra oportunidad hay para volver a grabar y que no haya eso. ¿Qué había o qué? ¿No ves que te dije que el sol estaba pegando enfrente? Ah, ya me acordé que el tuyo no fue cortado. Ajá. ¿Dónde se haga la desviación? No, para que lo tomaras llegando Ah, entonces ¿quieres que la corte aquí? a pausa. Ajá, la de ese día no lo voy a usar. Porque tengo que el sol estaba reflejado mucho. Bueno, de hecho, pues no te puedes... Ya lo ves. O sea, lo veo cuando ya está subiendo. Y yo muchas veces luego le encuentro al último, digo, ¿y eso en qué momento pasó? Cuando grabé el de San Lorenzo, había un chavo que hace unos gestos en el video. Cada que pasaba la cámara hacía como un gesto con un ojo. Y entonces esa parte le hice lento para que se viera más, mejor. Porque como nomás pasaba la cámara, no la capté bien. Igual una vez grabé uno allá en la colonia y vi que había una señora como que no quería salir bien. Entonces como que se esconde, pues más le puse lente para que se vea bien. Mira, el sol está aquí al lado. Ahí va, el señor sol. Ya nomás se va un cachito. Entre las montañas se pierde. Se acaba la batería. Pero es que los míos han sido ¿Tú siempre le pones? Sí. Bueno, le pondré, pero el mío no le puse. Ahí está. Ya tiene la linterna. Rumbo a San José Miahuatlán. Vamos a ir a buscar, vamos a ir a una fiesta donde va a tocar grupo Símbolo 7. Hace muchos años ya estuvo tocando varios lados, no sé, ahorita apenas lo vamos a conquistar de nuevo y nos va a conquistar de nuevo. ¿Sabes qué es lo que hacen los artistas, verdad? Sí. Cuando sacan un nuevo disco, quieren volver a... Ajá. Sí.
Sí. Bueno, el sol nos está acompañando hasta el último suspiro del día, no de la vida. Ajá, mira, aquí está bien clarito. Enfrente de nosotros está la entrada y dice bienvenidos San José Miahuatlán. Por si alguien no sabía por dónde queda, está cerquita, ¿eh? A 5 minutos de la carretera, ¿no es cierto? Sí, pues Como 15 minutos. No, sí, como 5 minutos tú. 5 minutos a la carretera y ya llega usted de voladita, rapidito. Mira, el transporte público. ¿No te acuerdas? Oye, pero sí está grande. buenas tardes. El adorno que tiene algún significado, ¿no? Sí, es el color de la ropa del santo. Ah, ya. Sí, porque por eso es que el adorno todo es el mismo tipo. ¿No te acuerdas cómo era? Eso es para la bici.